Hola Laura, buenas tardes. Hola Ana, ¿cómo estás? Ah, salud, tenía apagado el audio, disculpa. Buenas tardes a todas las chicas. Hola, ¿qué Qué tal, placer. Ana? Buenas tardes a todas. Hola, buenas tardes. Felicitaciones primero, Lau, y aprovecho que te tengo acá a mano, a vivo. ¿Está confirmada la fecha aquella de la última cursada intensiva de febrero-marzo? Que era marzo, creo, la fecha, ¿no? Que nos habían mandado Sí, va a ser fines de febrero. Yo el sábado tengo la, un ul- desayuno, la última. la última de febrero, pero yo tengo el sábado un desayuno de trabajo con el doctor Porta y ahí vamos a terminar de definir Bueno, por agendas de ellos, rico, cocinale rico, siempre me toca, siempre me toca. cocinale rico y que sea. Acá hay un problema central que son las agendas de ambos, de Daniel y de Luis. Entonces, en función de eso, vamos a tratar de coordinar, pero ya habíamos planteado, sobre todo para los compañeros que vienen de afuera, la última semana de febrero. Pero Mm, déjenme trabajar con él el sábado y ya la semana que viene les puedo dar una respuesta definitiva. está bien, no sé si todos los que habían dicho algo en el grupo, por ahí te lo habían hecho llegar a vos o no, también no No, solo por los de afuera, sino por los de acá, que por ahí empiezan con algunas actividades en las escuelas y todo, sí, digamos. sí, sí, Semana sí. era la menos peor, porque Eh, febrero, marzo, para todo el sistema educativo que no es universitario, es más sí. complejo en realidad. Una semana uno ausentarse tal vez de la escuela. Sí, es una Yo semana preguntaba si lo habían intensa, pensado. sí, sí, lo tenemos en cuenta, Mm, eso seguro, porque sabemos, digo, en virtud de los compañeros extranjeros por el tema de pasajes y de vuelos y demás. claro. Pero en principio sería la última de No sé por febrero. el tema de hospedaje también. Claro, por eso justamente estamos en temporada alta en Mar del Plata y eso también tenemos que considerarlo. Así que yo la respuesta Bueno, definitiva calculo que la voy a tener la semana que viene. ¿Sí? Por lo pronto, la bueno, clínica ok. 4 se va a extender hasta diciembre, ¿sí? Con 3 seminarios más. El de la profesora Galiusi y 2 seminarios más. Bien, bien. El de lectores externos, que se va a dar durante noviembre, calculamos, octubre-noviembre, y finalmente taller de tesis 2 en diciembre. Pero estamos trabajando en la agenda, así que una vez que la tengamos, se las compartimos. Bueno, disculpe las molestias, estamos trabajando para ustedes. Gracias, Lau. No, por favor, no pasa nada. Para eso estamos. Por eso digo, cada vez que tengan una duda me escriben y no hay ningún problema. Lo mismo con la entrega de los seminarios. Si tenemos que ser un poco más laxos en esos plazos de entrega, no hay problema. Me escriben y me dicen. Entonces yo ya lo pongo en archivo, que sé que va a haber. No somos policíacos en ese sentido de poner fechas inamovibles. Comprendemos todas las situaciones, así que me escriben con la cuestión particular y tratamos de resolverlo. Mari, cuando quieras dar inicio, ya está grabando, no tengo Chao, espacio, perfecto. ya está grabando igual para quienes no se puedan sumar, Beatriz, como la compañera Nancy, va a quedar en plataforma la clase de hoy, ¿sí? Bueno, entonces arrancamos nosotros, Lau. Gracias, gracias. Bueno, ahora sí, formalmente, muy bienvenido a todos, a todas, a todes. Así para entrar bien rupturista. Bueno, para mí es un placer poder compartir con ustedes y por sobre todas las cosas hemos pensado esta propuesta o he pensado esta propuesta desde mi muy reciente de tesista y todo el recorrido que conlleva acercarnos a la hoja en blanco y comenzar a escribir ideas, ¿no? Y las escribí. ¿Para qué me recordaba cuando escribía las primeras ideas sobre mi tesis, el tema de mi tesis, esa gran pirámide que comenzamos a diseñar, era el tema con el que iba a coronar la pirámide, era
algunas me pueden seguir, algunos me pueden seguir por aquí. Los diarios personales allá en la adolescencia, que escribíamos un día todo lo que nos pasaba y al día siguiente íbamos y lo tachábamos porque no era exactamente eso lo que nos había pasado, no lo pudimos decir muy bien. Bueno, un poco me llevaba a pensar que en esa imagen no tengo los diarios adolescentes, han pasado mejor vida, pero pensaba que justamente este proceso tiene mucho que ver con la enmienda, la sobreescritura, el borrador permanente, el audio en el celu, ahora que tenemos otras tecnologías que nos permiten poder registrar de otros modos lo que sentimos, lo que pensamos. Cuando nos aparece un emoticón, un emoji, bueno, todas las posibilidades que nos permiten sintetizar algo que estamos sintiendo y queremos dejar reflejado en la escritura posteriormente. Mira, los diarios de la adolescencia, bueno, qué maravilla. Alguien puede documentar lo que acabo de decir. Eso es maravilloso. Gracias, Begoña, por el aporte. Bueno, un poco cuando pensé la estructura de este seminario, lo pensé exactamente desde allí, desde lo que implica pensar la composición de un texto académico. Me gusta que entren en la tesis, está bueno que entren, sobre todo en un doctorado como este, ¿no? En un doctorado en el que volvemos de manera autobiográfica, autoetnográfica, ¿sí? Y autorreferencial en ese conjunto de aspectos que nos convocan, pero que bueno, hay que darle una forma, un formato académico. En algunos momentos hemos conversado con otros colegas, y si fuera otra cosa y no un texto, ¿qué ocurriría? ¿Qué podríamos diseñar? ¿Cómo podríamos presentarlo? Por lo menos no en Argentina, no que nos estamos, no sé, con los compañeros del exterior, pero las tesis siguen siendo formato libro, todos nos sentamos a escribir, han ido de alguna manera reduciendo la cantidad de páginas con el paso de los años. También han comenzado a generarse ciertos espacios de laxitud en cuanto a la escrituraria, y acá estoy pensando en colegas que han sido docentes allá lejos y en el tiempo, en mi escuela secundaria, desde que nos marcaban títulos subrayados con 2 líneas, con 1 línea. Hoy, como verán, traje todo el arcón de los recuerdos, ¿no? Y desde todas esas formalidades para un trabajo a poder componer neologismos, a poder construir nuevas categorías, y que esas categorías cubren una dimensión y una vida que vertebren toda nuestra tesis y de repente florezcan como ese hallazgo, ¿no? Que es el aporte que nuestra tesis va a traer al campo en el que estamos componiendo la escritura. Pero bueno, de aquellos momentos sería maravilloso, sí, por supuesto, presentar de otra forma. De aquellos textos todavía seguimos recurriendo a la escritura académica y respetamos ciertos formatos. Pero bueno, yo no me gusta esto, me hace acordar un poco a la pandemia, no me gusta esto de estar tan sola hablando por acá. Ustedes pueden activar sus micrófonos y hacer sus comentarios, sobre todo a partir de este momento en el que me gustaría, muy sintéticamente, lo hago por la cantidad de participantes que son, si fuéramos la totalidad no lo podríamos hacer, que me contaran muy sintéticamente, 1 minuto, muy sintéticamente cómo van, dónde se encuentran, si acá tienen la hoja en blanco, si esbozaron algún machete, vale el machete, si esbozaron algún machete, o si sencillamente siguen mirándose sin saber para dónde van a salir corriendo, lo han conversado con los tutores y no lo tenemos muy en claro, sigue siendo un gran ensamblaje de ideas que necesita tomar forma. ¿Me parece? Unos 5 o 6 de ustedes me cuentan por dónde van, o nos cuentan a todos por dónde van,
y continuamos avanzando, ¿les parece? ¿Sí? ¿Quién es el primero que hace su aporte? Dale, Mari, dale. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, a ver, qué difícil ser sintética, pero voy avanzando. Presenté mi proyecto de tesis que está en corrección, después de haber trabajado en grupo con el director de tesis, el tutor, etcétera, y los compañeros. Finalmente ya lo entregué y comencé a escribir mi primer capítulo. Eh, tengo, tengo algunas cuestiones que hace tiempo. Mi tesis va a hablar sobre infancia, juego y memoria en general, y entonces ahí tengo algunas cuestiones que yo ya tengo escritas o que he ido haciendo relatos míos, relatos de colegas sobre el juego, y bueno, ahí voy, construyendo mi primer capítulo. Perfecto, excelente. Muy buena síntesis, Mari, vas avanzadísima. Me alegro un montón. Bien, ¿quién continúa? Vamos, chicos, ya acá estamos todos, tenemos vasta experiencia en la exposición pública, así que... Mari, hola, compañero. Hola, Fede, ¿cómo estás? Bien. Bueno, yo avancé muy poco en la escritura. Es raro lo que me está pasando. Avancé muy poco en la escritura. Tengo el PowerPoint, que eso, pero tengo bastante definido el tema y estoy trabajando sobre una experiencia de cursada que tuvo lugar en el inicio de este año, un seminario de verano. Me dirige Luis, que fue el responsable de esa propuesta. Y toda digamos, la oferta que tuvo fue en simultáneo una propuesta didáctica y un dispositivo vinculado a la investigación. O sea, fuimos diseñando para instrumentos que permitían recolectar información sobre la experiencia de cursada. Es una investigación narrativa. El seminario era sobre investigación narrativa, biográfica y autobiográfica. Bueno, jugó ese doble circuito de abordar contenidos, pero también generar experiencia pasible de ser analizada después. Y en eso estamos. Estoy ahora, en este momento, estoy haciendo entrevistas digamos, a un conjunto de participantes, de estudiantes que fueron parte del seminario, y en breve me tengo que sentar a escribir, porque el marco teórico es el marco que se puso en juego en la cursada, y el enfoque metodológico de la misma manera tiene que ver con eso que se propuso abordar ahí. Pero la verdad es que he avanzado mucho en lo que sería el trabajo de campo en principio, desde el enfoque, pero tengo poco escrito, muy poco escrito. Bien, bien, perfecto. Bueno, Beatriz, por ahí con su mano levantada. Sí, muy buenas tardes. Bueno, Muy buenas tardes. se supone que tenía mucho adelantado. No, yo me sentía, mejor dicho, que tenía la mitad del trabajo hecho, pero cuando vuelvo y leo, cuando vuelvo y miro, cuando le pido a otra persona que me lea, y me dice, Beatriz, ahí no dice nada, no está haciendo nada. Ni siquiera se lo pude mandar al asesor, al tutor, No. pues. Ni siquiera se lo mandé al tutor porque, pues, otra persona aquí, compañera, me leyó y me dijo, no, Beatriz, usted no puede seguir la misma línea de la maestría. No, porque es que esto es otra cosa, son otros autores. Un poquito romántica, soy educadora especial, trabajo con muchachos con problemas de comportamiento y yo soy todavía como muy soñadora. Lo que escribo lo escribo así, como lo sueño. Bueno, vamos a ver cómo Entonces, podemos ordenar esos sueños, Beatriz. Vamos a ver si logramos. sí, hay que ordenar los sueños y ponerles sustento teórico. Más claro me quedó. Exactamente. Gracias. Exactamente. Gracias, Beatriz, gracias. Marcelo. ¿Qué tal? ¿Cómo andás, María? Bueno, justo, y acá estamos caminando un poco, definiendo, ¿cierto? Yo estoy trabajando con las memorias de la formación del instituto, del que soy director. Acá tengo Que vemos muy en bandera. Sí, sí. Recientemente hemos logrado poner la imposición del nombre del instituto con el nombre de una de las fundadoras, que es un poco el objeto, o uno de los objetos de mi investigación, las figuras fundadoras.
y ahora voy a iniciar lo que se llama un ciclo de memorias de la formación, donde voy a convocar a una cantidad que estuvo en esos primeros momentos y empezar a conversar con ellas y ellos. Tengo el marco teórico más o menos definido, la metodología tiene que ver con las biografías, ¿no? Tuvimos hace poco un encuentro con Luis, que también nos ayudó con el tema de las capas, para trabajar con capas, 4 capas, así que ahí estoy tratando de ver cómo se entrelazan. Tiene un poco de historia, pero no quiero que solamente sea algo histórico, sino que sea interpelado por los sentimientos, por los afectos, y bueno, estoy muy movilizado con todo eso, así que vamos a ver cómo sigo avanzando. Bien, muy interesante sobre todo. Bueno, ¿alguien más? Por ahí respondí en el chat. ¿Alguien más quiere comentar cómo va en su itinerario escritural? ¿No? Bueno, si no lo va a hacer nadie más. Bueno, ¿Sí? ¿Quién no, dijo? pues, no. ¿No? Dale, Jani, Da sí, igual, dale. no hay casi nada. No voy con el proyecto, no voy con el marco, menos con el capítulo 1 y ni te digo el trabajo de campo. O sea, tengo un power que de power tiene poco porque me parece, son un par de ideas, pero hasta ahí. Hasta ahora fui priorizando por ahí el trabajo que veníamos haciendo en los seminarios, porque esto, digo, para llenar ese esqueleto me faltaba eso, ir a visitar los marcos conceptuales, entonces encontraba en los seminarios ese empaparme un poco más para poder escribir el proyecto. Así que por ahora son estas ideas que tienden ahí a pensar o a pensar esas prácticas docentes del instituto que calculo que por ahora se llamarán pedagogías vitales, pero que trascienden un poco esta idea del libro que hicieron María Marta y Luis en cuanto a la colonialidad, sino en cuanto a vital, esto de que atraviesa y que transforma, como se podría emparentar también con otras categorías, como de los memorables, de las enseñanzas poderosas, según Maggio, digo, podría dialogar con varias otras que tendría que ponerme a definir. Entonces, para mí, ¿cuáles son esas pedagogías vitales? Pero eso, estoy más cerca de los sueños de Marcelo que otra cosa, me parece. Bueno, no. Acá lo importante es que nadie se desanime, que no nos frustre la hoja en blanco. Y voy a blanquear mi propio proceso para que así todos nos relajamos un poquito. Generalmente en el imaginario suponen que porque uno es profesor en letras tiene una facilidad para escribir. ¿A vos qué te sale? Y justamente nos juega muy en contra ese a vos que te sale, porque todo está mal escrito siempre. Todo merece ser revisitado, desescrito, vuelto a escribir. La palabra no es la precisa, el término, la categoría, bueno, el abordaje. ¿Qué lector implícito pienso cuando escribo? Bueno, una serie de cosas que no nos juegan muy a favor. Y para tranquilidad de algunos, también hice un recorrido muy extraño en torno al propio proceso de escritura de la tesis. Tenía como Federico y la mayoría de ustedes el PowerPoint, lindo, hermoso, prolijo. Luis y Liliana Sanjurjo en aquel momento me habían dado el ok, hermoso, un 10, qué lindo. Y yo ya creí que tenía la tesis escrita. Claro, después eso había que transformarlo en texto, y cuando hubo que transformarlo en texto hacía agua por todos lados, el lenguaje no me era suficiente para poder dar cuenta de estos sentires que me atravesaban, y bueno, salimos a hacer el trabajo de campo. Así, salimos a hacer el trabajo de campo, con lo que habíamos leído en los seminarios y con las producciones escritas de cada una de ellas. Y salimos. Con pocas certezas. Y digo salimos porque tuve la suerte de poder compartir parte de mi trabajo de campo, hasta casi la mitad, con una colega, dado que compartíamos el mismo universo.
Así que eso también fue muy interesante como experiencia doctoral. Terminé en 2018 mi trabajo de campo sin una sola línea escrita. Un montón de papelitos, de grabaciones, de entrevistas, de encuestas, de formularios a interpretar. No había un marco teórico, no había nada. Y una frustración, me sobrevino un estado de frustración que llevó a la tesis a dormir el sueño eterno, o por lo menos todo ese conjunto de elementos que fui recogiendo como petates en el camino, y los tenía ahí guardaditos para algún momento en el que algo mágicamente ocurriera. Y mágicamente ocurrió, porque el mayor problema fue que, en virtud de la pregunta que me hace Marcela, el mayor de las transformaciones, de las metamorfosis, para ser bien precisa, de las metamorfosis se produjo en mí como investigador en el propio proceso de la investigación. No estoy diciendo nada novedoso, pero estoy hablando de una primera corte de doctorado que se animó a bucear por esta propuesta biográfico-narrativa bien decolonial, y que nos llevó hasta un posicionamiento post muy marcado, muy fuerte, que también devino con los años, ¿sí? Con los años de volver sobre todo ese material que había, y ahí entraron las preguntas que Marcela está haciendo. La pregunta fue sobre eso que se había indagado, sobre eso que se buscó, sobre todo ese material, esas entrevistas, esas grabaciones, fueron charlas, hay mucha toma de nota, mucha impresión personal, mucho registro de lo que me pasaba a mí y de lo que podía ver, por ejemplo, en un momento. Ahora vamos a ver, justamente los ejemplos que traje son autorreferenciales totalmente, total, este doctorado lo permite, y mi título no tenía nada que ver con lo que estaba encontrando en el campo. Y el título lo único que tenía claro porque la resolución de la Universidad Nacional de Rosario ya había llegado con título y director. Así que eso era lo que no sabía, que no podía modificar. Y entonces, allá una semanita antes de que iniciara el ASPO, lejos de imaginar que venía el ASPO, dije, era por acá. Y volví y desempolvé todo ese bagaje. No tiré nada nunca, desde 2017, 2018 hasta ese momento, y empecé a acomodar ese caos de papeles y a preguntarme a mí. No era la pregunta en el otro, era la pregunta en mí. Y a partir de ahí pude recomponer, como le pasa a muchos de ustedes, ese marco teórico, ¿sí? Ese marco conceptual que me llevó luego a la concreción de la escritura de la tesis. ¿Por qué les cuento esto? Porque sé de la angustia, porque sé lo que pasa. Y se los cuento porque no pasó un día, no fue un mes. No fue hasta el próximo seminario, fueron años, ¿sí? Hasta en un momento dije, hay que hacer el trabajo de campo nuevo. Me siento, leo todo, así hago las preguntas correctas, leo todo y después salgo a buscar el dato, esa información que necesito para la tesis. Y resultó no ser así. No porque deba ser de una manera o de la otra, pero un programa como este, donde el sentir y pensar de cada uno de nosotros es el motor de la propuesta escrituraria, claramente, de la misma manera que yo dije recién, qué bueno si pudiéramos presentar el informe final en otro formato que no fuera el formato informe escrito. También es cierto que nos lleva a vivenciar como investigadores, como investigadores vivientes, sintientes, otros modos de acercarnos a ese universo, y retomando a Desprez, poder habitar ese universo territorializándolo de acuerdo a la lente que como investigadores, a partir de nuestra propia
composición autobiográfica podemos mirar. Y aquí puedo pecar de ser un poquito, de tirar un poco del hilo, ¿no? A la hora de decir que estos marcos teóricos que ustedes van a construir en cada una de sus tesis van a ser resignificados en la medida que ustedes continúen avanzando en su exploración y en su relectura, en tanto y en cuanto ustedes se permitan pensar, cuestionar, releer, leer a contrapelo, ¿sí? Cuando esa lectura molesta, y les permita construir esos mojones, esos lugares altos desde donde mirar el universo de su indagación y poder poner a jugar su propia experiencia como investigadores. Pero este no es el taller de tesis, ya me fui de tema, este no era el taller de tesis. Esto era solamente para que nos relajáramos y viéramos que estos procesos los atravesamos todos, nos resultan complejos a todos, y aquí simplemente vengo con una parte un poquito más instrumental para poder acompañarlos. A quienes están todavía en el PowerPoint, como me pasó a mí, y hay que pasarlo a texto. A quienes están un poquito más avanzados, con ellos nos vamos a trabajar la semana próxima, pero vamos a hacer un repaso general sobre la estructura básica y a lo mejor algunos tips o algunas pequeñas mañas que podamos construir juntos y que a lo mejor los ayuden a avanzar. Les repito, no soy yo sola la que habla, acá construimos entre todos, ¿sí? No soy muy buena con la tecnología, Federico lo sabe, y hoy me tenté y dije, no lo voy a molestar desde temprano, porque pobre Fede es mi salvoconducto en estas cuestiones, pero voy a intentar, si mal no recuerdo, compartir pantalla con ustedes. Pero antes de eso, porque alguien me preguntó, creo que todos pudieron acceder al cronograma, ¿verdad? Que está en el aula, ¿sí? Como observaron, nosotros vamos a tener 3 encuentros consecutivos, un encuentro asincrónico y luego el encuentro final el último viernes de octubre. La pausa no está dada para que nos relajemos, sino que la pausa está dada para que ustedes puedan producir. ¿Qué cosa? Ustedes y el papel, ¿sí? Lo que puedan producir. Y la producción no siempre tiene que ver con avanzar en la escritura, la producción tiene que ver, en el sentido más amplio del concepto de producción, en volver a lo que hicimos, revisitarlo, amigarnos, enojarnos, tachar, volver a escribir, hacer un borrador. Nunca tiren el borrador anterior, nunca se deshagan del borrador anterior, jamás. Escriban, hagan anotaciones, comentarios, tengan muchos borradores, eso sí, ordénenlos, pero tengan muchos borradores, pero nunca se deshagan de ninguno hasta después de la defensa, sano consejo, hasta después de la defensa, ¿sí? Pero la idea es de que puedan volver a sumergirse en la espesura de la escritura, en la espesura de la lectura, y a partir de ahí empecemos a producir en nosotros esas transformaciones que nos lleven a la escritura. ¿Hasta acá vamos? ¿Sí? No voy a volver sobre el cronograma porque lo han visto, así que no vamos a ir por ahí. Voy a intentar compartir pantalla. Vamos a ver si me sale. A lo mejor sí, a lo mejor no, no sé. Bueno, parece que sí. Nunca me sale en el formato que yo lo dejo preparado. No sé muy bien por qué, pero bueno, no importa. Por ahí algún día me sale. Pero bueno, la idea fundamental acá era poder presentarles el PowerPoint del día de hoy, que va a estar en el aula, así que no hace falta que tomen nota de absolutamente nada, salvo las notas que ustedes consideren pertinentes en virtud de las anotaciones que devengan de sus inquietudes. Antes de iniciar, quiero compartir con ustedes un epígrafe que bueno, un poquito lo adelanté hace un ratitín, que cuando encontré estas palabras de Jorge La Rosa, verdaderamente dije, uy, esto va por ahí, ¿no? Tenía tanto que ver con mi propia experiencia. En esto me gustó el concepto de promiscuidad, ¿no? Tal vez algunos de ustedes se encuentran atiborrados de un montón de
de textos y de lecturas y de trabajos y de recomendaciones bibliográficas. No sé cómo han organizado sus carpetas de trabajo, pero yo que era así como muy organizadita, hubo momentos en los que me costaba mucho encontrar aquel dato, aquella fotocopia, porque algunos los tenía fotocopiados, otros los tenía escaneados, otros estaban en PDF. Bueno, había momentos en que decía, no, hay que imprimir todo, imprimía todo, imprimía todo. Y entonces era una gran promiscuidad, porque había mucha hibridación, porque todavía me costaba definir qué. Y bueno, tenía que imponerle un orden a esta promiscuidad de libros abiertos y a ese cuaderno abarrotado de notas y de borrones. Tienes que darle una forma a ese murmullo en el que se oyen demasiadas cosas y justamente por eso no se oye nada. Tienes que empezar a escribir. Lo más difícil es empezar. Y desde este punto de partida es que quiero acompañarlos para que podamos juntos empezar a escribir. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Todos me escuchan bien? Bueno, estimo que sí, porque ya casi no los veo, así que estimo que sí. Bueno, ahora les voy a pedir a todos que hagamos un ejercicio muy, muy sintético. Todos van a escribir una palabra que se les venga ahora a la cabeza en el marco de esta propuesta. Elegir un objeto, que por supuesto lo vamos a escribir porque acá no lo podemos compartir de otra manera, y un sentir. Son 3 palabras. Una palabra cualquiera que se les venga en este momento a la cabeza, un objeto y un sentir. ¿Vamos? ¿Un minutito, les parece? Algunos son muy aplicados, los veo escribiendo mucho. Era una palabra, recuerden, ¿eh? Una palabra, un objeto, un sentir. ¿Sí? Bueno, ¿estamos? ¿Les parece? ¿Alguien está en condiciones de contarnos sus 3 palabras? Abre el micrófono y lee las 3 palabras. Bueno, voy yo, Mari. La palabra es encuentro, porque tengo que explicar el por qué, o simplemente digo la palabra. Fede, con que digas encuentro está bien. Sí, Bien, sí. la palabra es encuentro, el objeto es una postal y el Sí. sentir es el disfrute. Muy bien. Gracias. ¿Quién más? Voy yo, Dale, Mariana. dale, Mariana. La palabra es juego, el objeto es la soga y el sentir te extraño. Bien, muchas gracias. ¿Quién más? Yo, Sí, Beatriz. mi palabra es pensamiento, el objeto es lápiz y mi sentir es la pasión. No escuché la palabra, Beatriz, ¿me repetís? Pensamiento, lápiz, Perfecto. pasión. Perfecto, muchas gracias. ¿Alguien más? Yo tengo emoción, lapicera, amor. Muy bien, gracias. Sí, gracias. Yo anoté tema, el objeto Sí. cuaderno agenda y el sentir alegría. Muy bien. Gracias, Vero. ¿Alguien más? Yo tengo memoria, la palabra es memoria, el objeto es fotografía y el sentir es el pasado en el presente. Muy bien, Marce. Y acá tengo a Jocelyn con danza, zapatos y emociones. ¿Alguien más? Sí, la ¿Nadie palabra más? pobreza. Sí. ¿Me escucha? No te Tengo escuché mala la palabra. conexión. Pobreza, Vale. objeto taza y sentir desazón. Bien.
Gracias. En el chat ¿Quién también más? María Carla escribió antes que Jocelyn. Ah, no la vi, gracias. Bien, María Carla, recursividad, papel y agobio. Bien, gracias María Carla. Gracias. Permiso, Sí, ¿quién es? Violeta, sumo las mías, palabra mamá, objeto, bueno, en realidad pensé en río, y sentir placer. Bien. Y por aquí tengo a Begoña con... Ah, no, que me dice que cierra la cámara porque tiene mala conexión. Bien. Bueno, ¿alguien más? No quiero dejar a nadie afuera. Hola, me Si no, sumé recién. ¿Cómo están? Ana, dale, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Palabra, itinerario, objeto, hojas y sentirés, sensibilidad. Muy bien, gracias, Ari. Ahora no Bien. sé si tengo prendido el audio. A ver. A ver, Ana, sí, te escuchamos, dale. Palabra, incentivo, objeto, cuaderno y sentir es seguridad. Bien. Bien. Muchas gracias, Ana. ¿Alguien más? Nada. De nada. Bueno, ¿por qué se me ocurrió que propusiéramos esto? Porque la idea tiene que ver un poco con qué cosas nos conectamos mientras transitamos este proceso y cómo lo vivimos y a qué lugares nos remite. Y sobre todo porque quería poner en el centro de este taller el cuerpo, ¿sí? El cuerpo en su dimensión más estallada, el cuerpo en su corporeidad completa, en su... en el lugar me gustó cuando apareció la desazón, ¿no? Y la incertidumbre, porque nos pasa todo eso, nos pasa la emoción de sabernos transitando lo que para muchos de nosotros era casi un inalcanzable, era, uy, justo, mirá, a mí me encantaría, pero en educación nunca hay nada, ¿no? Los posgrados son en otras cosas. Y bueno, a algunos nos llega un momento de la vida en el que casi dábamos por cerrada esta etapa, habíamos hecho otros itinerarios. Y entonces el cuerpo, o nuestra corporeidad, mejor dicho, empieza a ser metamorfoseada por el proceso escriturario. Un proceso escriturario que quiero que lo entiendan en una doble vertiente. El proceso escriturario, en tanto escritura física y en tanto lectura. Claramente nosotros sabemos, y esto es algo que ustedes han manifestado, y por aquí en el segundo término, que era un objeto, podríamos haber compuesto un escritorio perfectamente por todos los elementos que aparecieron, porque aún pensaba en la postal y en la foto como en esos lugares de la añoranza, del recuerdo, de la proyección, ¿no? En esas maneras de vernos y ver y verse, lo otro. Pensaba en este lugar de los zapatos, ¿no? Ay, ¿cómo entro yo dentro de estos zapatos ahora? Hay un proceso que se da en nosotros que claramente nos lleva a pensarnos desde distintos lugares. Y por otro lado, estaba pensando en ese río en el que todo fluye y ustedes van a sentir como en su interior todo fluye. Aún en el momento en el que creen que no sucede nada. Y en cuanto a los sentires, desde el extrañarnos y extrañarles, la pasión, el amor, la alegría, el disfrute, toda esta composición de palabras que también nos atraviesan, nos intersectan, como diría la próxima doctora Probasti, ¿no? Y permanentemente están jugando en nosotros y condicionando esos modos en los que nos acercamos a la propuesta escrituraria. Y esos modos en los que nos acercamos a las propuestas de lectura,
¿Se acuerdan cuando hoy les decía, citando a Desprez, ¿no? Cómo habitábamos esta territorialización que es nuestra tesis? Bueno, justamente en este mismo sentido, estamos pensando ahora cómo esa habitabilidad también está mediada por condiciones climáticas que están puestas en nuestra propia corporeidad. Y no es un dato menor, porque el agotamiento llega el día que queremos terminar la tesis y entregarle, que nadie nos diga que le falta una coma, también llega. No saben lo que es ese momento, no se dan una idea cuando dicen, te falta una oración de cierre y no se te ocurre ya nada más, también llega ese momento. Bueno, todo eso que pasa, todo eso pasa por el cuerpo, y el cuerpo ocupa un lugar, y la corporeidad de lo que somos, lo que sentimos y lo que nos define. Por eso les pedí una palabra también. Fíjense por dónde fueron por el encuentro, por el juego, por los pensamientos, las emociones, o sea, fueron también por manifestaciones corporeizables en nuestra propia corporeidad. No sé si se entendió, pero a lo mejor es un divague muy mío, pero simplemente intentaba buscar el modo de compartir mi experiencia. Espero que lo hayan podido interpretar. Gracias por compartirlos de ustedes. Bueno, ahora sí, empiezo con las complicaciones. Vamos con, los murmullos son las palabras de recién. Vamos ahora a revisar algunas cuestiones que están vinculadas con el formato de presentación del proyecto, no que específicamente se hacían las partes del proyecto, ustedes ya tienen ese itinerario. Mi propuesta es simplemente que revisemos algunas cuestiones. ¿Están ahí? ¿Sí? Bien. El tema, alguien dijo hoy, ¿no? Tengo el tema, yo digo, no tengo ni el tema, pero estoy por ahí, con un montón de ideas dando vuelta. No entra acá Mariana, que ya está por el capítulo 1, eso nos queda claro, Mari, pero la semana que viene vamos con vos, yo te prometo. No, bueno. No, pero vamos a revisar. No, espera, María, todo me sirve, porque que yo esté por el capítulo 1 no significa que no vuelva para atrás rápidamente con todo. Eso te lo puedo asegurar. Claro, Arrancamos claro. por acá y van a ver que hay un montón de aspectos que no vamos a abordar hoy. Yo podría haber puesto acá el título, y no inicié por el título. Ni se me ocurrió. Usted me va a decir, María, pero para presentar el proyecto, sí, pero el proyecto, el título se lo podemos poner, como digo yo siempre, al final, en el medio de la producción escrita del proyecto, después de que se nos ocurrieron las palabras clave. Digo, hay un montón de ajustes que vamos haciendo y el título va al final. El título lo ponemos en el último momento. ¿Sí? Vamos por el tema. El tema. Algunos de ustedes me comentaron que tenemos ideas de por dónde vamos o qué queremos. Un doctorado en educación. Me encanta, me encanta. Bueno, la educación es mi tema. ¡Wow! Un paraguas gigante, ¿no? ¿Por dónde vamos? ¿Cómo devenimos tema? Y exactamente este concepto que utilicé, cómo devenimos tema, es la cuestión más importante, porque generalmente tendemos, por un defecto narrativo, si me permiten, a tratar de explicar lo que queremos hacer, y entonces el tema se convierte en algo larguísimo, escribimos un párrafo, 2 párrafos para explicar el tema, y el tema puede ser una frase nominal, ni más ni menos. Tema puede ser algo súper sintético, pero hay que saber cómo llegar al tema. La elección del tema siempre se inicia en un campo de saberes. Yo recién dije educación. Bueno, el tema, educación. Nosotros sabemos que a partir de ahí tenemos que empezar a buscar los subcampos, ¿no? Que nos convocan, de acuerdo a qué, a todo esto que ustedes mencionaron recién, a lo que me apasiona, a lo que me genera agobio, a lo que me despierta una emoción, a lo que me lleva a la memoria. Bueno, el tema tiene que ver con nosotros, siempre. Y acá voy a hacer una salvedad. Es muy difícil sumarnos al tema de otro. Decir, ay, mira qué bueno que está este tema, yo lo voy a tomar. Voy a hacer una aclaración que creo que lo puse un poquito más adelante, pero viene a cuento aquí ahora.
nosotros podemos todos estar trabajando con el mismo tema. Podemos estar todos trabajando con el mismo tema. Y sin embargo, vamos a tener 18 tesis diferentes. 18 informes diferentes. Porque que todos trabajemos el mismo tema no implica que todos nosotros vamos a ser atravesados, nos va a hacer vibrar, nos va a cuestionar, nos va a interpelar, nos va a dejar sin dormir, nos va a llevar a los mismos lugares de la memoria, porque nosotros hemos construido quienes somos hoy a partir de una subjetividad compuesta de historias, las que nos tocó vivir a cada uno de nosotros. Y eso es nuestra biografía, es nuestra propia historia. Entonces, esa lente con la que voy a mirar el tema es diferente en todos los casos. ¿Hasta acá vamos? ¿Sí? Entonces, yo puedo tener el gran paraguas, como digo siempre, ¿no? Del campo del saber, ese gran paraguas. De ese gran paraguas va a devenir necesariamente un área temática en particular. Por ejemplo, el juego en el nivel inicial era, Mariana, ¿no? O el juego, ¿no? Yo lo anoté por acá, sí, el juego, ¿no? Bien. O sea, va a devenir, yo ya hice un recorte, es como si estuviéramos viendo una pirámide invertida. Yo ya hice un recorte. Y de ese recorte, además, voy a llegar a la definición del tema. En esa definición del tema va a primar, como les decía recién, la pregunta fundante de que ¿por qué elijo esto? Yo voy a ser absolutamente honestos con ustedes. Cuando a mí me propusieron el doctorado, me propusieron el tema. Y ese fue mi mayor problema. Me propusieron el tema. Me encantaba, no es que estaba en desacuerdo. De hecho, era lo que venía investigando. Pero fue más una emoción que una cuestión más cognitiva. Fue más emocional. Por eso hoy quise traer el cuerpo también. Fue más emocional. Ese tema yo sabía que tenía que ver con algo que a mí me gusta, que es la práctica docente, que tenía que ver con algo que me apasiona, que es la didáctica. Sabía que iba por ese lado. Entonces, cuando me lo propusieron, dije, ay, sí, y encima mi campo disciplinar, excelente, cerraba por todos lados. Y me fui por ahí. Y después me costaba encontrar la manera de armar la conexión con el tema. De encontrar mi punto de interés. ¿Por qué a mí ese tema me interesaba y no otro? ¿Cuánto sabía del tema? Y en parte sabía bastante, pero había un gran territorio que desconocía. Y ahí había un desafío. Tenía que surcar ese territorio, sumergirme, sondearlo para poder saber un poco más. Y por último, ¿qué aspecto de ese me resultaba más significante o cobraba, ¿no? Valor significante en mí? No lo supe hasta el final de la tesis. A veces pensamos que hay cosas que las tenemos dadas previamente y la mayoría van surgiendo en el devenir de nuestro camino. Entonces, el tema necesariamente es algo que nosotros tenemos que definir una vez que hemos hecho este circuito de recorte. El gran campo, ¿no? El gran tema. El aspecto general. Luego ese recorte en particular. Algunos de ustedes lo comentaron al iniciar el encuentro de hoy. Y por último, la definición de tema. La formación docente en el profesorado de biología. Punto. No es un enunciado extenso, es un tema concreto, circunscribo. ¿Qué? ¿Con quiénes? ¿Dónde? ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Hasta acá? Vamos a verlo con unos ejemplos ahora en un ratito. Si la diapositiva pasa, vamos a verlo. Nuestro tema necesariamente, como ya les dije, va a ser abordado por cada uno de nosotros, necesariamente no, indefectiblemente va a ser abordado por cada uno de nosotros a partir de la problematización de ese tema. La formación docente del profesorado en biología, como el ejemplo de biología, el profesorado en biología
no es un problema, para nada, no lo es. Entonces, ¿de qué manera yo voy desde ese recorte tema a pensar un problema? Ese problema es el que ven ustedes. Ese problema es aquello que los moviliza, que los inquieta, que los incomoda, que les genera dolor de cabeza, que les hace mal en los oídos cuando escuchan a alguien mencionar algo con lo que no coinciden o que no está de acuerdo. Cuando confrontan una bibliografía, ¿no? Porque en términos epistemológicos, diciente del paradigma al que ustedes adhieren. Y la necesidad de a ese problema poder enunciarlo en una pregunta, ¿sí? ¿Para qué? Para darnos cuenta si verdaderamente eso es un problema. Si no, claramente no estamos planteando la necesidad de nadie, pero principalmente la nuestra, de abordar eso en términos de problema. Ustedes me interrumpen si no se entiende algo, ¿sí? Por eso les digo, no hay dos problemas iguales. El mismo tema, no hay dos problemas iguales. ¿Por qué? Porque yo, a partir de todo esto que me estuvo pasando a lo largo de todo este tiempo en mi vida profesional y personal, compuse una lente con determinadas variables de cristales que son las que me van a permitir ver ese problema de un modo en particular. Aquí, con respecto al problema de investigación, hay algo que tenemos que tener en cuenta. El problema de investigación no está dado. El problema de investigación está construido. Y esto tienen que tenerlo muy en claro. No van a ingresar al territorio, no van a ingresar a ese hábitat que definen, por ejemplo, el instituto, la educación superior, no van a ingresar ahí, o la formación, la educación especial, no van a ingresar allí y se van a encontrar, van a ir de bruces sobre el problema. Ustedes van a construir el problema. Ustedes van a empezar a cuestionarse en torno a eso que les parece que es un problema. Por eso el otro no puede verlo como lo ven ustedes. No sé si les ha pasado de ir y contarle al otro, vos sabés que a mí me parece que este es el problema. Y ellos dicen, no, pero eso se puede resolver así. Vos decís, me arruinó el problema. Y en realidad no es que arruinó el problema es absolutamente válido. En un momento dado me dijeron, María, tu trabajo de campo no sirve. Así es, literal, no sirve tu trabajo de campo. Porque no encontraste lo que tenías que ir a buscar. ¡Wow! Después de un año de trabajo de campo pero de trabajo de campo, de horas sillas escuchando docentes dar sus clases, muchas horas. No apareció lo que vos querías ir a buscar. No hay un problema o tenés que hacer el trabajo de campo nuevamente. Yo había ido con una lente, y ahí quiero retomar la consulta en el chat, ¿no? De cómo hice las preguntas. No hice preguntas. Y fui tan a ciegas al campo, fui tan a ciegas a las escuelas, fui tan a ciegas, pero me tomé el trabajo de registrar absolutamente todo en todas sus formas posibles, que luego, en el momento del desasosiego, aquí quiero, o de la desazón, pude volver y encontrar cuál era el que a mí me interesaba en ese universo que había compilado. Y ahí apareció el problema. ¿Por qué? Porque como quien construye el problema soy yo, la persona que leyó conmigo el trabajo de campo no podía, porque no tenía la misma lente, poder ver cuál era mi recorte y de qué modo yo había construido el problema. No sé si tan conscientemente lo había construido, pero de qué manera había construido el problema. Una vez que tengo el problema, necesito sí o sí recurrir a dos anclajes fundamentales para poder avanzar. Estamos pensando en términos de esqueleto, ¿sí? ¿Se entiende? Volvemos al cuerpo, ahora nos vamos a la parte más interna del cuerpo, al esqueleto. Sí o sí tengo que poder pensar todos
los lugares altos, ¿se acuerdan que les comenté hace un ratito de ese hábitat que compone mi territorio de indagación? Todos esos mojones que me van a permitir ir avanzando en la escritura con la mayor precisión posible. Porque la escritura sí, en ese sentido, es tirana y nos obliga o nos tensiona a ser ordenado ¿para quién? Para nuestro lector. Ustedes piensen siempre que el lector del proyecto, que el lector de la tesis final, no hizo todo este recorrido con nosotros. No tiene nuestras lentes. No conoce en profundidad el tema como lo conocemos nosotros. Porque nosotros sí nos tomamos el trabajo para poder realizar la investigación, de profundizar bibliográficamente, de discutir con otros colegas los temas. O sea, nosotros somos los expertos en ese tema. Recuerdo que Luis nunca permitió que finalizara una clase sin reafirmar en nosotros que nadie sabía del tema más de lo que sabíamos nosotros. Cada encuentro que terminaba de los talleres de escritura nos decía exactamente, tengan en cuenta cuando ustedes terminen la tesis que nadie en ningún lugar del mundo va a saber del tema más de lo que saben ustedes. Y acá vuelvo a la noción tema. Si nadie va a saber, decía Luis, más que nosotros mismos de ese tema, es porque ese recorte particular al que nosotros le imprimimos nuestra propia impronta para poder transformarlo en un objeto de indagación. ¿Se entiende? Entonces, poder definir claramente el tema es lo que nos va a permitir a nosotros alcanzar la profundidad, la anchura y la altura de la extensión de esta indagación que vamos a hacer. Y cuando terminemos, vamos a ser los únicos que transitaron ese recorrido particular en el territorio. Los únicos, nadie más. Y nuestras familias que nos aguantan claramente, ¿no? Porque acá mi marido podía repetir la tesis casi de memoria, mejor que yo, tendría que haber ido a la defensa él. Bien, entonces, tenemos el tema, identificamos el problema, ¿sí? Lo convertimos en problema, y definimos los objetivos en 2 dimensiones. Acá me quedaron como muy iguales, bueno, no sé por qué. En 2 dimensiones. La primera de ellas, el objetivo general. Mi humilde sugerencia, opinión, un objetivo. Mi objetivo general. Eso, por supuesto, ustedes siempre lo definen con su director, su directora, siempre. Pero mi humilde opinión es esa. 2 objetivos como mucho, 2 objetivos generales, es como mucho, y a veces suelen embarullar o embarrar el terreno, ¿sí? Nosotros hacemos investigación cualitativa, por supuesto, post-cualitativa, lo hacemos desde un paradigma fuertemente biográfico-narrativo, por lo tanto, si la lente la componemos nosotros, nuestro objetivo es de carácter interpretativo en líneas generales. Es muy raro que propongamos otro tipo de objetivo. Y en este sentido, la definición de un objetivo general automáticamente va a proporcionarles a ustedes el desagregado de los objetivos particulares, que serán 4, 5 objetivos que no son actividades. Eso ya lo saben, así que no se los voy a recalcar, pero que no son actividades. Sí son propósitos, ¿sí? Es un enunciado de carácter cuasi propositivo que va a permitir componer ese objetivo general que nos propusimos. Por lo tanto, en ese desagregado donde vamos a ir viendo las distintas etapas de la tesis, esos distintos momentos de la tesis van a ir quedando reflejados en los objetivos particulares. Luego ustedes van a ver cómo en el objetivo particular también se resumen o se subsumen en él todas las partes de los objetivos particulares previos. Ahora vamos a ver un ejemplo de ello. Pero en ese desagregado, en el último particularmente, es donde regresamos al objetivo general. Entonces, por un lado, objetivo general, por otro lado, los objetivos particulares, en una relación dialéctica permanente.
porque si no perdemos la coherencia. Y cada uno de estos objetivos particulares se van a vincular de manera directa con las preguntas, ¿sí?, de la investigación. A mí no me pidieron en el proyecto que presentara preguntas. No importa, yo no estoy diciendo no estoy planteando si en el esquema tenemos que incluir las preguntas. Estoy volviendo esta mirada autobiográfica, autoetnográfica, para poder pensarme esas preguntas que van a guiar la investigación. Yo, repito, no salgo al campo sin saber lo que voy a hacer. Hoy, después de todo el proceso de escritura de la tesis, que fue muy complejo, por muchas variables, después de todo ese proceso de la tesis, yo hoy sé que nunca salí a ciegas a mi territorio, que nunca compuse mi hábitat investigativo sin coordenadas. Lo que no era consciente de las coordenadas que tenía, ¿sí? No tenía muy en claro, no las podía visualizar. Pero hoy por hoy, cuando vuelvo a esas preguntas, cuando vuelvo a esos objetivos, esos interrogantes, digo, yo sabía por dónde iba. Lo que pasa es que no estaba consciente del peso que tenía el diagrama de ese proyecto. A veces lo escribimos en la premura de tener que matricularnos y querer el número de resolución y garantizarnos que ya presentamos el proyecto y que Rosario nos diga que tenemos número de resolución y todo lo demás que nos corre en términos de la academia. Pero en el tema del disfrute, alguien por acá había hablado del disfrute, ¿no? Y del placer y de las emociones y bueno, de la alegría. En medio de todos estos sentires que laten en nosotros permanentemente, no los perdamos en ese proceso de poder trazar la cartografía de nuestro territorio, la cartografía de nuestro hábitat. Y cuando hablo de esa habitabilidad, la hablo porque en ella sí está mucho más que el terreno, ¿sí? Hasta ahí sí, estamos en otro plano, en esa multidimensionalidad en la que no solamente nos quedamos, a diferencia de las investigaciones más tradicionales, no solo nos quedamos con el plano del dato, del encuentro, sino que verdaderamente vamos nosotros sobre lo que está sucediendo y a la vez eso nos lleva a redefinirnos en cada momento del devenir. Y eso puede cambiar, ustedes lo saben, en el taller de tesis seguramente lo abordaron, claro que puede cambiar. Y es fabuloso que cambie. Eso sí, no se olviden nunca del lector, jamás. Acá me van a escuchar durante todos estos encuentros hablar de nuestro lector. Es más, yo le escribí una carta a los lectores de mi tesis. Les escribí una carta y les conté qué iban a leer y por qué iban a leer eso. Y les pedí que lo leyeran de una determinada manera. Me atreví. Me tiré a la pileta y dije, bueno, de última me lo señalarán después en la entrevista. Pero me atreví a darles pautas para la lectura. Porque sí los pensé. De la misma manera que los pensé a ustedes cuando me propusieron este taller de escritura. Dije, ay, ¿por dónde? Y dije, bueno, si es narrativo y si es biográfico narrativo, y vamos desde lo que vivimos, ¿no? Y por ahí va a aflorar la disciplina también, pero vamos desde lo que vivimos. Entonces, volviendo a estas preguntas necesariamente van a servirnos a nosotros para volver en la relación dialógica con cada uno de los objetivos planteados. Es muy importante que las preguntas guarden esa estrecha relación con los objetivos, porque entonces vamos a interpretar de qué manera vamos a llevar adelante el proceso de la investigación. Porque nosotros ahora estamos todos en un plano ideal, ¿no? En el papel está todo hermoso, nos quedó lindo, usamos los verbos en infinitivo como correspondía, enunciamos las preguntas con todos los interrogativos que correspondían, está todo prolijo, no hay errores ortográficos, está todo lindo. Pero la realidad, que es a
salir a habitar ese universo de indagación, es eso, es un universo, es tan amplio, es tan vasto, es tan... que necesitamos encontrar esos mojones, esos lugares altos, desde donde pararnos y volver a mirar. Tantas veces sea necesario pararnos y volver a mirar. Están ahí, ¿no? ¿No me abandonaron? Bueno, Marcelo salió y no lo pude despedir, pero bueno, después nos verán en la charla. Bien, vamos a ver una relación, ¿sí? Porque el tiempo se nos va pasando y quiero darles un ratito a ustedes para que charlemos. Esperen que esto va lento. No quiere pasar. Vieron que recién vieron todo lo que tenía preparado. Ahí va. Muy bien, una aproximación. Absolutamente autorreferencial en la aproximación. Tema: la lectura literaria y la lectura literaria y la escritura ficcional en la enseñanza de la historia en el nivel secundario. Tema de mi tesis. Así, tal cual. Bueno, esto era mi recorte. Un poquito amplio el recorte, pero era mi recorte, ¿no? Me daba algún juego, pero era mi recorte. Fíjense todo lo que yo les dije recién. Mi campo de indagación, de investigación previa, estaba venía desarrollando actividades en investigación en la didáctica de la historia, y como mi grupo era un grupo interdisciplinario, mi aporte justamente estaba vinculado a la lectura literaria en las clases de historia. Por ahí cuento un poquito en la tesis el porqué de estas elecciones. Y en la escuela secundaria, porque uno nunca se va de la escuela secundaria, ¿no? Yo elegí ser profesora y me encanta cuando me dicen profesora. Amo la escuela secundaria, es ahí donde las cosas ocurren. Y entonces ese era el tema. ¿Cuál era el problema? El problema en realidad, ¿se acuerdan que yo les conté que mi trabajo de campo se desarrolló allá por 2017-2018? Y bueno, realmente hacía unos 8 o 9 años que se habían implementado los nuevos diseños curriculares en la provincia de Buenos Aires, y uno de el diseño curricular de quinto año sugería la lectura de literatura de ficción en las clases de historia como modo de acercamiento al conocimiento histórico. Entonces yo dije, ¿y esto pasa? Voy a ver dónde pasa. Y esa fue mi brújula, voy a ver dónde pasa. Después veremos de qué manera se lleva adelante, pero voy a ver por dónde va. Entonces dije, pero voy a focalizarme en la observación de las prácticas de los docentes, porque si me pongo a observar el trabajo que realizan los estudiantes, estallaba el trabajo de investigación, claramente iba a ser inabarcable, nunca iba a terminar. Bueno, yo creí que iba a trabajar con 1 millón de profesores. Bueno, trabajé con 3, pero creí que iba a trabajar con 1 millón de profesores, porque sobrevino la desazón, ¿sí? Sobrevino la tristeza, la falta de incentivo, sobrevino porque esto que para mí era un problema, ¿saben cómo estaba pensado? ¿Dónde estaba puesto la lente? A ver cómo lo hacen los profes, seguro que lo hacen re bien. Y ahí me equivoqué, porque hice algo que todo manual de metodología de la investigación dice que no hay que hacer. Fui con un preconcepto. Fui creyendo que las cosas se hacían o debían hacerse de una determinada manera. Y eso es justamente lo que no debemos hacer. Y mucho menos nosotros, que nos posicionamos desde un enfoque tan abierto y de un enfoque en el que únicamente vamos a abordar un recorte absolutamente situado. Sabemos que nuestra investigación no puede aplicarse a la persona que tengo al lado. Nuestra investigación se aplica a ese territorio que compusimos. Hasta acá, ¿entienden la relación? El tema, la lectura literaria y la escritura ficcional en la enseñanza de la historia en el nivel secundario. Problema: ¿cómo se incluye esa lectura y escritura ficcional en las prácticas docentes? Yo lo enuncié como pregunta porque a mí en su momento me resultó más fácil, ¿sí? Lo enuncié como pregunta porque yo digo, si es un problema,
Era para mí, esto no iba a ningún lugar de la tesis, era para mí. Era más fácil. ¿Cómo lo hacen los profes? Si yo voy a ver qué hacen los profes, me pregunto cómo lo hacen los profes. Y por ahí fui. El objetivo general fue interpretar. Interpretar las prácticas de enseñanza de la historia que contemplan estrategias didácticas que involucran lectura y escritura ficcional. ¿Quieren que volvamos al tema? La lectura literaria y la escritura ficcional en la enseñanza de la historia en el nivel secundario. Problema, ¿cómo se incluye la lectura y escritura ficcional en las prácticas docentes de los profesores de historia? Objetivo general, interpretar las prácticas de enseñanza de la historia que contemplan estrategias didácticas que involucran lectura y escritura ficcional. Borges estaría feliz con todas las subordinadas que hay en este objetivo general. Bueno, él estaría feliz. Ese era mi objetivo general. Y me acuerdo que una tarde de lluvia nos sentamos con Luis y empezamos a desagregar ese objetivo general en objetivos particulares. Explorar los documentos curriculares vigentes en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué hice? Delimité. ¿Era en todo el país? No. ¿Era en todas las asignaturas? No. ¿Era en los profesores y en los estudiantes? No. Delimité. Explorar los documentos curriculares vigentes en la provincia de Buenos Aires para conocer, hoy no sé si usaría explorar, las prácticas de lectura literaria que proponen en el mismo y las prácticas pedagógicas. No sé si el tema hoy sería explorar, porque en realidad lo que estoy haciendo es un trabajo de lectura de documentos, pero en mi caso particular no tenía que ver con mi propia disciplina, o sea que se producía automáticamente un extrañamiento total sobre ese objeto de exploración. ¿Me siguen hasta acá? Tenía que arrancar por algún lugar, había que iniciar el sendero. Perdonen cuando a veces soy así como muy llana con el lenguaje, pero temo enroscar demasiado las cosas. Si no, me dicen y nos ponemos más cultos. Teníamos que iniciar el recorrido por algún lugar. Y en ese inicio del recorrido es qué no sé, qué no conozco y tengo que tomar contacto. Hoy lo vivenciaría, no sé, haría otra cosa, seguramente. Lo estoy pensando con ustedes. Pero bueno, en primer lugar, conocía los diseños curriculares de la provincia de Buenos Aires, por lo menos para mi materia. Por lo tanto, tenía en claro cuál era el paradigma que los sustentaba. Su condición de prescriptos, ¿no? Su prescripción, la prescripción curricular en cuanto a la enseñanza. Y además sabía que se sumaban orientaciones para la enseñanza. Entonces dije, bueno, vamos a ver qué pasa en el otro lado de esta moneda, en otra cara de esta moneda. La lectura y escritura ficcional lo tengo totalmente claro. Vamos a ver qué pasa en historia. Y qué proponen los diseños. Y cómo lo proponen. Recordemos que son propositivos. Así que fuimos por este lado. A partir de ahí, identificar los presupuestos teóricos y epistemológicos que subyacen, ¿sí? Porque aquí este no es un tema menor, en la historia de los docentes, en la vida de los docentes, porque son personas las que van a dar clase, no es una máquina que repite el diseño curricular. Entonces hay un componente que en aquel momento no sabía que era biográfico, no lo sabía, estábamos muy lejos de eso. Había un componente que iba a hacer que cada uno de ellos hiciera algo diferente con la literatura. De hecho, encontré que la mayoría no lo utilizaban, pero eso es el final de la historia. Analizar las planificaciones anuales, obviamente, localicé al docente, leí los diseños curriculares, ubiqué o identifiqué a aquellos docentes que abrieron las puertas de sus aulas y me contaron que a ellos les gustaba la literatura y que algo se podía hacer con la literatura en sus clases. ¿Qué hice automáticamente? Bueno, tu documento. Volvemos a la pirámide invertida, ¿recuerdan? Que hablamos al principio, desde el campo del saber al tema. Bueno, ahora estamos haciendo lo mismo. Identifiqué el docente y a partir de ahí los supuestos, analicé sus planificaciones anuales, a ver cómo lo enunciaba, qué presentaba, todo el material didáctico que podía construir para poder encontrar o relevar, tampoco sería hoy eso, de qué modo lo hacían. Interpretar las prácticas docentes en relación al
trabajo con los textos literarios en la clase de historia y las prácticas de lectura y escritura propuestas como modo de apropiación del saber histórico. Último objetivo particular. Volvemos al objetivo general, interpretar las prácticas de enseñanza de la historia que contemplan estrategias didácticas que involucran lectura y escritura ficcional. Espero que de esta manera ya hemos podido observar de manera conjunta cómo se da el barrido desde lo general a lo particular y en esa decantación de la pirámide invertida volvemos al objetivo general. ¿Se dan cuenta? ¿Se observa? Yo veo solamente en este momento a Mariana y a Verónica, así que imagino que los demás están por ahí. Pero bueno, la idea es que puedan ver cómo se da esta recursividad, porque todo hay un gesto de solidaridad, un gesto de casi rizomático, no quería traerlo a Deleuze, pero bueno, lo traemos, donde conjugan y dialogan necesariamente estos objetivos particulares con el objetivo general. ¿Sí? Bien, avanzamos. ¿Por qué me hago las preguntas? Yo les dije que me hacían las preguntas porque me ayudaban a ordenar. Me ayudaban a ordenar el trabajo de campo y el trabajo de escritura. Todavía no les conté el título, porque les dije que el título iba después, pero ¿cómo desarrollan las prácticas de enseñanza de la historia en las escuelas secundarias municipales en las que se contemplan estrategias didácticas, en las cuales se involucran textos literarios y prácticas de lectura y escritura? ¿Por qué en las escuelas secundarias? Porque en mi título enuncia claramente que el estudio, el trabajo de campo, se va a desarrollar en las escuelas secundarias. Por mi biografía. Ni más ni menos que eso. Terminé la escuela primaria en una escuela secundaria, en una escuela primaria municipal. Hice la escuela secundaria, en aquel momento en las escuelas municipales no tenían, la hice en la escuela nacional, y en paralelo mis hijos cursaron toda su escolaridad, desde el jardín hasta finalizar la escuela secundaria en escuelas municipales. Y luego, cuando me inserté a trabajar profesionalmente, lo hice en el sistema municipal. Entonces, claramente, esa era mi habitación más cómoda. Acá la vamos a citar a Virginia Woolf. Ese era mi cuarto propio, era la habitación cómoda. Era el lugar que conocía. No tenemos por qué tirarnos a un territorio del que no sabemos nada. Porque justamente lo que hacemos nosotros en la investigación es recuperar nuestro propio devenir, para ponerlo en diálogo con este tema que siempre nos ha interpelado de alguna manera. ¿Cuáles son los presupuestos teóricos y epistemológicos que poseen los docentes de historia de las escuelas secundarias municipales acerca de la literatura y que subyacen en las selecciones de textos literarios que realizan para sus clases? Sabía qué tenía que mirar cuando tomara las planificaciones, las guías, los trabajos prácticos de los chicos, los dispositivos pedagógicos. Sabía qué mirar. No miraba todo, no me interesaba toda la planificación. No tomaba la planificación a ver si se ajustaba directamente con lo que el diseño curricular decía y la prescripción particular para el 5º año o el 6º año o el 4º año. No era ese mi interés. Era saber, ¿y si aparece en otros años? ¿Qué pasa si aparece en otros años? ¿Aparece? Uy, sí, apareció un montón. ¿De qué modo el diseño curricular de historia incluye la lectura literaria y las prácticas de escritura en la clase? Eso era claro. Había que ir al diseño de historia. ¿Se acuerdan que uno de los objetivos era ese? Analizar, leer, comprender, interpretar, ¿verdad? Uno era justamente explorar los diseños curriculares. Y fue fácil, íbamos al apartado y estaba, no había demasiado para hacer, pero tenía que conocerlo y saber en términos metodológicos de qué manera proponían de qué manera se llevaba adelante la propuesta didáctica. ¿Cómo construyen sus planificaciones anuales, guías, trabajos prácticos, evaluaciones, los docentes que incluyen la lectura literaria? ¿Eran iguales a las otras? Yo quiero contarles así un dato no menor. Yo ya había hecho un trabajo de especialización en docencia universitaria, que era mi pregrado, mi posgrado anterior, y justamente lo había hecho en el nivel de la formación de los profesores de historia, en la misma línea. Lo había hecho en el nivel de la formación del profesorado en la Universidad
Nacional de Mar del Plata. Entonces había algunos datos que tenía y que sabía por dónde ir a buscar. Esto lo digo para que sepan que no tenemos por qué ir a ciegas. Siempre podemos tener un lugar de refugio. Un lugar donde decir, bueno, desde acá me resulta más sencillo mirar. Y es válido que miremos desde ahí, ¿sí? Ahora les voy a contar el porqué del agua, ahí dando vuelta en todas las gotas en las diapos. ¿Cuáles son las prácticas docentes en relación al trabajo con los textos literarios en la clase de historia, en las prácticas de lectura y escritura, creo que decía? Tengo justo una publicidad que no puedo sacar, en los modos de apropiación del saber histórico. Si nosotros volvemos, vamos a hacerlo, el tema es la lectura literaria y la escritura ficcional en la enseñanza de la historia, en el nivel secundario. Con todas las preguntas que me hice, vuelvo al tema. ¿Se entiende? ¿Sí? Vuelvo al tema. Y nuevamente desagrego. ¿Puedo cambiar las preguntas? Y a veces es un problema cambiar las preguntas. El tema es saber cómo las enuncio. ¿Qué aspecto es el que voy a incluir en esa pregunta? Nunca puede ser una pregunta por sí o por no. Se responde con sí o con no. Los docentes, por ejemplo, mi primer pregunta, se las voy a compartir. Primer pregunta era, ¿los docentes de historia de las escuelas secundarias municipales utilizan la literatura en sus clases? ¿Cuál sería la respuesta lógica? ¿Sí o no? Así, ni mucho más ni mucho menos. Entonces, esa era una pregunta absolutamente cerrada, que no me aportaba ningún dato. ¿Saben para qué utilicé una pregunta bastante similar? Para la metodología en una encuesta semiestructurada que envié a los docentes por Google Form. ¿Por qué? Porque eran datos que me permitía decir, a este sí, a este profe no, con este hago una entrevista en profundidad. O sea, me permitió ir identificando quiénes iban a componer mi universo. Pero en realidad, para la pregunta del tema de investigación, no me aportaba ningún dato. Entonces era una pregunta que pobre Luis se tomó el trabajo de explicarme que había que sacarla porque no me aportaba ningún dato. Les cuento esto para que vean que nos pasa a todos, caer en estos lugares de preguntas cerradas, ¿sí? O de temas donde no podemos ver el problema. Si está todo bien, ¿qué voy a ver el problema? Yo sabía que leer y escribir se leía y se escribía en la clase de historia. El tema era lo ficcional. ¿Aparecía como dispositivo didáctico? Porque además surgía un tema puramente disciplinar que tiene que ver con la literatura como instrumento, ¿no? La utilitariedad de la literatura. Y entonces eso nos generaba claramente, decir, bueno, si vos vas a hablar el uso de la literatura, claramente estás como poniendo muy en tensión tu propia formación disciplinar. Y no podíamos ir por ahí. Entonces había que buscar la brecha de por dónde, para también poder llevar un propio cuidado epistemológico de la disciplina. Cada decisión que nosotros tomamos debe estar fundamentada en nuestro posicionamiento ético-político. Por eso es tan importante pensar cómo formulamos cada uno de estos enunciados. Y antes de ir por aquí, yo decidí acompañar esta presentación para ustedes con estas burbujas, con este fluir del agua, con estas gotas que chocan contra algo todo el tiempo. Porque siento que muchas veces nosotros chocamos así. En esa integralidad atómica de la molécula de agua, es esa sumatoria de moléculas que nos permiten componer esa gota de agua que choca y se estalla, que pasa a integrarse con el resto de eso que luego devendrá un río. Alguien dijo hoy un río, es un poco lo que nos pasa en esta composición, recomposición,
composición, con guión o con paréntesis, me da lo mismo pero por separado, que nos permite ir y venir en algo vital como el agua y en algo tan imposible de hacer como el agua. Tenemos que encontrar la forma para contenerla, y esa forma para contenerla es la escritura de nuestro proyecto, es la escritura de nuestra tesis. Porque si no, sigue siendo algo que permanentemente se nos escapa. Por eso en algún momento hay que poner orden a ese desorden de papeles, ¿sí? Y empezar a escribir. Por lo tanto, la idea un poco con esta pequeñísima muestra es que podamos volver sobre lo que ya tenemos, porque en lo que ya tenemos está lo que necesitamos. Begoña levantó la mano, ¿no es cierto? Sí. Sí, yo la levanté. Tengo la cámara apagada, perdón, porque tengo mala conexión. Pero no, quería consultarte al respecto de las preguntas, María, porque sin duda algunas son difíciles que las preguntas, y algunas me da la sensación como que parten de presupuestos, ¿no? Una hipótesis que existe. De hecho, tú lo traías, que tenías un presupuesto, ¿no? Y a veces, no sé, yo cuando estoy armando las preguntas, me termino siempre como contestándome sí o no, porque en relaciones para no partir de un presupuesto de que existe o no existe determinada cosa, ¿no? Entonces, en este caso yo, por ejemplo, veo la primera pregunta y hay un presupuesto de que en la historia hay, o sea, que en la enseñanza de historia, en las escuelas municipales, hay estrategias didácticas que involucran textos literarios y prácticas de lectura y escritura. Ese es el presupuesto, ¿no? O sea, siempre tenemos que partir de un presupuesto, en definitiva, para armar una pregunta. No, en este caso particular la respuesta es sencilla, el diseño curricular lo prescribe. O sea, no había muchas opciones. El diseño curricular lo prescribe, por lo tanto, debería suceder. Debería haber, está bien. Sí, y acá me viene genial la pregunta, porque acá retomo la anécdota que conté hace un rato cuando les comenté, no encontraste lo que fuiste a buscar, porque es cierto, no lo encontré. Esta primera pregunta, cuando llegué a las escuelas, no ocurría así como estaba enunciada curricularmente. O sea, nos separaba, el profe decía, bueno, hoy vamos a leer el diario de Ana Frank y vamos a analizar la Segunda Guerra Mundial y la ocupación nazi. No pasaba de esa manera. Pasó de otras muchas formas. Y entonces, ¿qué sucedió? Hubo un momento, acá estamos en la etapa del proyecto, ¿sí? No nos olvidemos que acá estamos en la etapa del proyecto. Sí. O sea, todo es en potencial. En realidad nosotros generalmente hablamos de guiones conjeturales cuando trabajamos en torno a la escritura, por ejemplo, de una planificación en la práctica. Pero, porque es todo posible. ¿De dónde nos tomamos? De lo que tenemos por lo menos alguna certeza que debería ocurrir. En este caso, en su rigor de documento jurisdiccional, el diseño curricular dice que eso tiene que pasar. Prescribe, ¿sí?, la inclusión de la lectura y escritura ficcional. Directamente dice de textos literarios, el cine y las artes plásticas. Lo dice claro en las clases de historia como otros modos de acercamiento a el conocimiento histórico. Por supuesto, de una mirada epistemológica que fundamenta, ¿no? Que no viene al caso de este encuentro. Pero por eso yo digo, bueno, tienen que estar, vamos con la lupa. Ahí la lente era bastante cristalina hasta ese momento. Vamos con la lupa a ver qué pasa. Entonces, claramente que ahí sí hay un presupuesto. Nosotros, vuelvo a decir, no partimos de la nada. Un lugar de anclaje tenemos. O sea, no es un delirio lo que vamos a buscar. ¿Se entiende? No es un delirio. Nosotros partimos de una inquietud, que esa inquietud en nuestra corporeidad, recuerdan la charla del principio, en nuestra corporeidad empezó a hacer ruido, empezó a molestar. Entonces, a partir de ahí es que nosotros buscamos esos indicios que nos permiten comenzar a transitar esa territorialidad que luego vamos a habitar. Y que cuando la habitamos, obviamente volvemos a estas preguntas y nos damos cuenta que sirvieron de alguna manera como guía. Lo que no impidieron fue que nos cayéramos, nos raspáramos las rodillas,
pasáramos frío, ¿no? En ese territorio. No sé si respondí, Sí, Begoña, a la pregunta. sí, ¿Sí? sí, queda claro. Pero a mí me cuesta, a ver, voy a prender la cámara a ver si, porque es horrible que no me vean. Si se tranca, me avisan y la apago. Me Vale. queda claro porque en este caso es lo que tú decís, que hay un presupuesto, o sea, no es que ya está prescripto, o sea, de alguna manera es así, ¿no? Pero en el caso mío, perdón, que quiero estudiar como algo, en realidad mi tema son las políticas educativas y culturales en un centro que está como a las afueras de Montevideo, que en una población o en un barrio de extrema situación de pobreza, ¿no? Entonces, mi interrogante, y acá es un sí o un no, pero claro, pero es que me lo tengo que preguntar, pero no sé cómo hacerlo, o sea, doy vueltas con esa pregunta, pero la leo para ampliar el ejemplo, ¿no? Lo que yo escribí como pregunta: ¿existen formas posibles de transformar la realidad social desde las políticas culturales y educativas? Porque otra forma, o sea, es un sí o un no esa respuesta, pero si yo digo cuáles son las formas posibles o cómo son las formas posibles o de qué forma se transforma la realidad, ya estoy partiendo del presupuesto de que las políticas culturales y educativas permiten una transformación de la realidad social, que es de alguna manera lo que yo quiero indagar con estas políticas. Entonces no sé cómo plasmarla en términos de una pregunta que no sea un sí o un no. Lo que pasa es que vos tenés que partir del presupuesto de que vas a ver qué pasa. Entonces, si vas a ver qué pasa, no puedes plantear el existen, porque el existen, como lo estás planteando en tu pregunta, claro que te va a arrojar una respuesta por sí o por no. Lo que seguramente vas a tener que revisar ahí en esta construcción de sujeto-objeto, no quería entrar hoy en eso para no ser tan formal, pero en esa construcción de sujeto-objeto, claramente queda como muy circunscripto a eso que en vos estás suponiendo que ocurre. Tenés que tomar distancia y enunciarlo de manera tal como que vas a analizar un caso en particular. Digo, Sí. tu pregunta tiene que orientarse, no la tengo textual acá, digo, como para poder recomponerlo. Nora, ya voy, ya vi tu mano levantada. Justamente la idea es que vos puedas pensar una pregunta que tal vez te lleve a de qué modo, ¿no? O si, llegado el caso, me parece que lo que tenés que hacer ahí es una inversión del enunciado que estás proponiendo. Estoy en el aire con el recuerdo de lo que leíste, por eso me resulta difícil pensar la transformación de esa pregunta. Pero si querés después me la pasás por privado y la vemos. Pero claramente el problema ahí es un problema de enunciación. Y en esa enunciación está transversalizando fuertemente tu propio concepto o tu propio preconcepto sobre lo que ocurre. Si vos suponés, digo, por cómo definís la población, si vos, la población quiero decir, la población en situación de vulnerabilidad social, si cuando vos ya circunscribís la restricción geográfica y histórica y socioeconómica de esa barriada, claramente ya hay una manera de mirar las políticas educativas y las políticas culturales como puente de rescate. Entonces, la necesidad, si es que ocurre o no, después veremos, pero digo, el tema es si yo lo que voy a hacer es la pregunta para guiarme en torno de qué voy a buscar, primero desagregándolas porque son dos, no es lo mismo la política cultural y la política educativa, son dos totalmente distintas. Es más, creo que había una anterior en términos de política de Estado, pero bueno, eso ya es una cuestión que vos ves con tu director. Pero digo, me parece que tendrías que por ahí situarte en el sujeto más que en el objeto para la enunciación de esa pregunta. Y entonces ver de qué manera perciben, ¿no? O vivencian o transitan las propuestas esa población. Y entonces ahí sí, por ahí podés obtener el dato. Si no es un sí o un no, fuiste, lo observaste, no pasa nada. Pero ¿qué le pasa a la gente cuando se lleva adelante una propuesta cultural en términos de política sostenida, con aporte presupuestario? Digo, me parece que el abanico es mucho más amplio. No sé si te pude orientar, Begoña, con la pregunta.
María, muchas gracias. Sí, sí. No, no hay por qué. No, no hay por qué. Gracias. Nora, no, por favor. Nora. Sí, yo me quedo pensando en lo que decís y en la escritura de las preguntas, ¿no? Si vos decís que el diseño curricular de la historia incluye la lectura literaria de las prácticas y las prácticas de escritura como prescriptivo, ¿sí? Porque el diseño lo incluye, la prescripción, ¿sí? Esto ya está en el diseño, ¿sí? Veo ligadas dos preguntas, ¿no? Como para pensarlas en la mía y pensarla acá, ¿no? La primera es cómo desarrollan las prácticas, muy ligada a cuáles son las prácticas en relación al trabajo. Si yo pongo cómo las desarrollan, cuáles involucran los textos literarios, si yo voy a ver cómo desarrollan las prácticas, ya de por sí veo si involucran los textos literarios o no. Puedo analizar una práctica y desde la investigación misma decir que más allá del diseño que las prescribe, no existen estas prácticas, ¿sí? La otra cosa que me hace como pensar en términos de reflexión, comparto con vos lo que me viene a la cabeza de esto, no sé si están así, primero porque no es mía. No, totalmente, para eso es este espacio. Segundo, porque entré un poco más tarde, no estaba tratando de entender, porque recién me pude conectar, ¿sí? Y después, en esta ligazón que hay entre las prácticas, también las puedo ver en la construcción de planificaciones, ¿no? Si yo miro una planificación de un docente ligada a lo que el diseño prescribe, me voy a dar cuenta si está incluido o no, ¿sí? Y entonces de por sí también puedo arriesgar una supuesta inferencia respecto de esto, ¿sí? Me quedo como pensando en eso. Me quedo pensando en esto desde la construcción de nuestro proyecto de investigación, toda vez que nos van diciendo que miremos cuántas veces repetimos como algunas cosas, o a dónde ponemos el foco para no repetirlo. Si esto que vos fuiste como diciendo al principio, ¿no? De qué dice el objetivo, hacia dónde va la pregunta, ¿sí? Y la otra, que me queda como flotando en función al mío, es que cada vez que revisaron el mío me dijeron que había que circunscribir el dónde, como la muestra. Y yo veo acá, como que vos pones las escuelas secundarias municipales, y las municipales ¿de dónde? De la provincia de Buenos Aires, de la República Argentina, ¿de dónde? ¿Sí? Me quedo como pensando en esas cosas en función a todas las orientaciones que hemos recibido hasta acá, ¿entendés? Un poco para saber para dónde voy. Totalmente, Nora. Totalmente, Nora. Para cuestiones. Con respecto a las preguntas que son similares engañosamente. ¿Por qué? Porque en relación a cómo desarrollan sus prácticas y cuáles son las prácticas docentes, que imagino que estás refiriéndote exactamente a esas dos preguntas, en una pregunto cómo desarrollan las prácticas los profes de historia y completan e incluyen textos literarios, y en otras, de qué manera o de qué modo eso aporta a la apropiación de un saber histórico. Ahí está la vuelta, ¿sí? O sea, el avance en torno al primer aspecto que estaba vinculado al supuesto del que hablaba Begoy, ¿no? Y debían estar, y sí, tenían que estar, porque curricularmente deberían estar, ¿no es cierto? Pero el tema es, ¿de qué manera eso? Yo puse el ejemplo del diario de Ana Frank, por poner un ejemplo, puedo poner cualquiera. El diario de Ana Frank, ¿no? Porque dio no sé, nazismo, la invasión nazi, no sé, la Segunda Guerra Mundial, punto, cualquier cosa. Hay un profesor de historia que me mata. Pero bueno, digo, alguna cosa de esa. El tema es lo que aclaré hace un rato cuando hablé del uso de la literatura. ¿Qué hizo con el texto literario? ¿Sí? El texto literario le sirvió de espejo para ver lo que le pasó a una persona, por supuesto ficcionalizado, porque además hay que pensar este componente desde mi campo disciplinar, ¿no? La noción de ficción, cómo la ficción está dialogando ahí con la historia. Y entonces mi preocupación era, que no lo tenía tan claro cuando armé el proyecto, yo les traje el proyecto en crudo, no lo que presenté después con la tesis, ¿se entiende? El proyecto en crudo, le jugué limpio en esta. Después, ¿qué pasaba? Yo digo, bueno, bárbaro, le dieron a Ana Frank porque se situaba en el momento histórico.
y punto. Y lo usaron como espejo. Pero la realidad era poder ver de qué manera se producía una resignificación del momento histórico a partir de la lectura de ese texto literario en nuestros chicos, hoy en la escuela secundaria, a 70 años del evento. ¿Sí? Esto que nosotros hablamos de la historia social y cultural, cuando proponemos estas miradas sobre los procesos, justamente tiene que ver cómo se vuelve eso una vivencia para el chico. Si está leyendo la historia de alguien que sabe que está muerto, y lo llenamos de datos y de un montón de información que en realidad no lo transversaliza desde ningún lugar. Entonces, esa es la diferencia entre una pregunta y la otra. ¿De qué manera ese docente? Por eso después me pregunto, ¿qué presupuestos teóricos y epistemológicos posee el docente? ¿No? Es interesante lo que sucede luego, porque luego va a aparecer su historia personal en relación a la literatura. Por eso se circunscribió tanto el universo de indagación. ¿Por qué? Porque tuvo que ver con su experiencia vital. Eran lectoras todas. Eran lectoras de literatura, amaban el arte en toda su forma, y entonces hacían cosas maravillosas, recitaban de memoria, cosas muy particulares. Y aparecían sí o sí en las planificaciones porque había una prescripción curricular, no necesariamente. De hecho, en una de ellas no aparece una sola referencia a una canción, no aparece nada más. Si yo hubiera ingresado por las planificaciones, esa docente nunca hubiera integrado mi universo de indagación, jamás. Jamás. Por eso al principio, y acá retomo algo que dije, Nore, vos seguramente no estabas, hice todo mal, porque fui a hacer el trabajo de campo y tenía pocas certezas para ir a hacer el trabajo de campo. Entonces después me resultó difícil que mirar. Estas preguntas las tenía hechas, pero me resultaba difícil que mirar y tuve la sensación de haber fracasado en el trabajo de campo. ¿Sí? Luego en la revisión empecé a encontrar estos indicios que estaban y a partir de ahí pude empezar a tirar, dije indicios, un horror, pero pude empezar a tirar, ¿no?, de los hilos que me permitieron llegar a la muestra concreta. Y por último, con respecto a las escuelas secundarias municipales, está en el título. Es claro y es absolutamente pertinente lo que dicen los tutores y el director. Por supuesto, yo tengo que delimitar claramente mi universo de indagación. El título de la tesis son las prácticas de lectura y escritura en la clase de historia, un estudio interpretativo sobre las prácticas docentes en la clase de historia de las escuelas secundarias municipales del partido de General Pueyrredón. Y son exactamente 17 escuelas, se trabajó con una población de 88 docentes de historia, y a partir de ahí llegamos a estas 3 protagonistas con las que jurídicamente no. ¿Sí? En el título sí, está claramente circunscrito. Gracias, gracias. Por favor. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más por ahí, antes de que les deje consigna para la próxima clase. Nos comprometemos a trabajar estas 5 clases, ¿no es cierto? Así en toda la morosidad que este espacio pretende poner con ustedes. ¿Sí? Bueno, ¿les parece o hay alguna pregunta? Si hay manos levantadas, no me aparece ninguna por acá y todavía estoy con la pantalla reducida. Bien, vamos entonces a la última diapo, que es la consigna justamente, y que tiene que ver con un par de sugerencias que me sirvieron a mí. En realidad fueron recursos, piensen que todo esto se hizo en pandemia, así que había como mucha soledad. Y en primer lugar, el cuaderno autoetnográfico fue fundamental para poder volver. ¿Se acuerdan sobre la lista de lo que les pedí hoy? La palabra, el objeto y el sentir. Bueno, era para poder todos los días, o cada vez que me sentaba con la tesis, que a veces no era todos los días porque fueron tiempos difíciles, poder enunciarla con estos 3 términos que de alguna manera podían definir ese día, ese estado, ese momento, esa sensación, y mi cuaderno autoetnográfico tiene mucho de esto, ¿sí? En segundo lugar, no olviden jamás registrar todo lo que les pasa.
todo lo que los atraviesa, todo lo que los interpela. Esta pregunta que me hago y no sale, el objetivo que enuncio, lo vuelvo a reformular y cambio. Y hice la pregunta, me encantaría leer, por ejemplo, qué les pasó en el encuentro de hoy. Aunque digan, no paró de hablar en todo el tiempo, que es un defecto terrible que tengo. Me encantaría leerlo en el cuaderno autoetnográfico. Por lo menos alguien se aburrió o a alguien le pareció interesante. Digo, eso estaría bueno. Después armar un glosario del investigador. Es un terrible problema la utilización de los términos. Yo hace un rato dije indicio, dije perdón. La utilización de los términos. Cuando nosotros nos sumergimos en un posicionamiento investigativo como el que adoptamos en este doctorado, cada una de las categorías que construimos, cada uno de los términos que utilizamos, adhiere o se distancia justamente del paradigma que nos ampara en este momento. Entonces es interesante que ante la duda ustedes vayan glosando y busquen desde ahora, desde el primer momento, y busquen cuál es la forma en la que nosotros representamos aquello que queremos decir. El lenguaje en muchos casos es exactamente eso, lo que queremos decir en este paradigma para no entrar en contradicciones. Porque luego es un tema acomodar. En eso va a estar de gran ayuda siempre el director y el tutor. Y por último, voy a habilitar un foro para que ustedes puedan compartir su tema, la pregunta de investigación y el objetivo general, para que podamos hacer un pequeño ejercicio en la próxima clase, una pequeña actividad en la próxima clase todos juntos, ¿sí? Así que les voy a proponer que lo tengamos en el foro para que todos se puedan ir leyendo. Y la propuesta para la semana próxima es si se animan a hacer lo que en las formas más tradicionales de investigación se denomina el estado del arte o un conocimiento del estado de situación de las investigaciones vigentes o de las publicaciones vigentes en torno a el tema que a ustedes los ocupa, los preocupa, los convoca, los conmueve y los tiene hoy aquí, escuchándome hace 2 horas. A lo mejor alguno de ustedes ya lo ha hecho, otros no saben ni por dónde empezar. Bueno, un poco no es que van a tener aprobada o desaprobada la actividad, un poco es que se animen de manera más relajada a poder llevar adelante esta búsqueda con los aportes que encuentren de aquí a la semana próxima. ¿Se suman a la propuesta? ¿Sí? Bueno, no sé si hay alguna pregunta más. Voy a cerrar esto, voy a dejar de compartir, así nos vemos. No sé si hay alguna pregunta más. Si algún me imagino, pero... Sí. ¿No tenemos preguntas? No me digan. ¿Las aburrí tanto que no tienen una sola pregunta? Bueno, hasta la doctora Probasi está escribiendo algo por ahí, previo a su defensa. Mira, ahí está, ¿ves? Bueno, mira, Lau, parece que todo salió muy bien o muy espantoso, no sabemos, pero parece que llegamos hasta acá. Muy bien, muy bien. Bueno, de mi parte, ya saben, ahora vamos a subir la grabación del día de hoy, del encuentro de hoy, y lo que les quiero pedir es que por favor se relajen. Acá estoy codo a codo con ustedes, ¿sí? La semana próxima, a partir de la revisión, vamos a dividir el encuentro en 2 momentos, la revisión de tema, pregunta y objetivo, por un lado, a la Begoña podamos verlo con un poquito más de claridad, Nora tal vez podamos echar luz sobre alguna cuestión, y a todos los demás el mismo ofrecimiento, y en un segundo momento vamos a trabajar puntualmente sobre los modos de narrar. Y la excusa del estado del arte es justamente acercarnos a los modos de narrar. Todo lo que pienso lo escribo, ¿cómo lo hago? ¿De qué manera? ¿Cómo lo construyo? ¿Y en qué lector pienso? ¿Sí? En primer lugar es el director. El proyecto es el director. En primer lugar, para que ponga la firma y nos diga que sí, que al fin sale. Y en segundo lugar, la tesis.
y bueno, hay que buscar estrategias para ello. No las vamos a abordar todas la semana que viene, quédense tranquilas, 2 semanas, de 2 horas el encuentro, pero por ese lado vamos, ¿sí? ¿Les parece bien? Nos vemos la semana próxima. Los leo en el foro, ¿sí? Nos No vemos se olviden la de... semana próxima. Muchas gracias. Excelente encuentro. Muchas Me gracias. llevo muchas cosas y me voy más tranquila porque sé que por ahí como que pasan mucho. Bien. Beatriz, gracias por el aporte. No, nos estamos viendo a todos. Muchísimas Chao. gracias. Que anden Chao. bien. Gracias. Chao, chao. Chao. Muchas gracias.